Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango Mundialista. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo esta madrugada de Mundialazo número 19. Y aquí seguimos sobreviviendo. Sobre todo una jornada que para mí, gracias por recordarme a aquellos que lo hicieron, fue difícil. Anuncié que era muy importante, hoy me jugaba el Mundial y hoy he perdido un muy importante incentivo para seguirlo disfrutando. Pero ya hablaré de ello muy pronto. Reflexión número 1. No quería dejarla pasar. Lo que pasa es que en la mayoría de los partidos ya no pongo la televisión. Hay tan poco tiempo para hacer cosas entre partido y partido. Es decir, en el día a día, pues hay pocas horas para hacer todo lo que tienes que hacer porque los partidos son prioridad y eso me ha llevado a casi siempre sintonizar a última hora, ¿no? Llegar y con las prisas y prender la tele cuando el partido está a punto de iniciar y me he perdido muchas de las ceremonias. Porque también antes, en tiempos pasados, me gustaba enterarme de quién jugaba viendo los himnos, ¿no? Eso ya no puede ser, eso ya nos lo quitaron a la hora de incluir a todos los 26 jugadores en el himno nacional, lo cual mucha gente celebra, a mí no me gusta. Pero a lo que voy es que tengo una queja a la que seguramente me uno. Quiero pensar que me uno a muchos, porque la vez que sí escuché el protocolo inicial previo a cada partido, me gustó mucho que los equipos por fin dejaran de salir con el de Seven Nation Army. Nada en contra de esa canción, me parece muy buena, pero ya chole, demasiado 2008 para seguirla escuchando todavía, creo yo, en la Eurocopa 2024, ¿no? Ya estuvo. Ahora, y yo creo que dije 2008 y fui generoso. Me gustó mucho escuchar Sirius. No, la tengo en mi cabeza y no la puedo sacar. Es más, es tan compleja la canción, ¿no? Bueno, tiene cierta complejidad que la de Seven Nation Army es muy fácil cantarla o tararearla y ese es lo estoy haciendo muy mal, pero es la introducción de los Chicago Bulls de Michael Jordan. Quizás todavía sigue siéndolo, aún sin Michael Jordan. Y me pareció maravilloso porque te crea esa sensación de estar a punto de pasar algo importante. Eso fue en el primer día y no sé si al segundo o al tercero lo quitaron y pusieron el himno que es muy soso, que suena a cualquier canción, que es realmente muy mala la canción de este mundial, como la de casi todos los mundiales. Es una pena. Pero bueno, reflexión número 2. Esto me lleva al primer partido del día, ¿no? Ya empezó mal porque confirmé, tenía la sensación o la esperanza de que quizás, porque no se entiende, o sea, si un evento tan planificado como una Copa Mundial empieza con Sirius, entonces se supone que ya tienen las discusiones, usamos el himno, no usamos el himno, no vamos a mejor usar esto. Uno entiende que no improvisa, ¿no? Cuando se toma este tipo de decisiones de cuál va a ser la canción institucional previa a cada partido. Pero bueno, dije, quizás para la inauguración decidieron utilizarla y luego recuperarla para los duelos de eliminación directa. Ayer no sintonicé a tiempo el Canadá contra Sudáfrica para enterarme. Hoy sí estuve muy a tiempo para no perderme detalle de ese Brasil-Japón en el que tanto me jugaba. Y para mi decepción, escuché eso ya empezó mal. Luego, el partido. Ojalá ese fuera mi peor experiencia de esas 2 horas que para mí fueron muy dolorosas, honestamente. Brasil contra Japón. En lo único en lo que Japón se impuso a Brasil, tras la ceremonia protocolaria, fue en la camiseta. Japón, que no había salido con esa indumentaria, no he estado pendiente tampoco, como otros años, de cuáles son las camisetas de los equipos. Es un tema que antes me preocupaba mucho y que ahora me da igual, la verdad. Es parte de mi proceso de amargura
que voy sufriendo cada 4 años, cosas que me interesaban dejan de hacerlo, más allá de estrictamente futbolísticas. Y me llamó mucho la atención, qué bonito uniforme. Ya se lo había visto a algunos aficionados japoneses de viaje, pero sí no tenía tan claro que esa era la camiseta de Japón este año. Y como en los primeros partidos habían salido con el azul, dije, wow, qué bonito. Ahí sí que le ganó Japón a Brasil. Uniforme blanco con rayas muy delgaditas de muchos colores, pero ahí se acabó el dominio japonés sobre Brasil. Lo demás fue un partido difícil de ver desde mi perspectiva, ¿no? Demasiado respeto de Japón a Brasil, miedo y sobre todo una involución. Vi a Japón jugar como jugaba en 2002, con las reservas, con los miedos, con los complejos, sin la evolución de cada 4 años de la que tanto he hablado, ¿no? A lo largo de todos estos mundiales, cómo va mejorando Japón, cómo va dando pasos sólidos. Y hoy fue un retroceso terrible, porque jugó como si estuviéramos en 2002, como si Japón no hubiera avanzado 25 años en su juego y como si Brasil no hubiera retrocedido 25 años en su juego, ¿no? Entonces, este era un muy buen momento para consolidar el proyecto japonés. Tampoco voy a decir que todo se va a la mierda, pero sí es como que se para abruptamente. No era una cuestión de que Japón ganara forzosamente. Yo necesitaba que ganara. No porque tenga ninguna filia particular con la cultura japonesa. No, hay mucha gente que, aún sin tener nexos directos con Japón, le gusta mucho la cultura japonesa, ¿no? A mí no es algo que me intrigue, es algo que respeto, me llama la atención como a cualquiera, pero no es algo para nada con lo que yo siento un vínculo, ¿no? Siento un vínculo con su fútbol, me representa su juego. Cuando juega como juega Japón, como sabe jugar Japón, como hoy lo hizo a ráfagas, como en el Mundial lo hizo a ratitos, presión alta, recuperación, juego directo, buen tato de balón, todo eso que hoy cada vez vimos menos. Y empezó siendo, así como el Mundial, ¿no? En el Mundial Japón contra Países Bajos, yo me quejé desde el primer día, que fue un gran resultado, un gran partido en general, pero que a mí no me había dado las sensaciones que esperaba en contra de Países Bajos, porque fue dominado en el primer tiempo y en el segundo tiempo solamente empató gracias a la pusilanimería del entrenador de Países Bajos. Luego llegó el partido contra Túnez, que fue sensacional, una gran exhibición, pero contra Túnez. Una Túnez que además había despedido a su técnico Lamouchi y que era improvisación total. Y después contra Suiza, sí que tuvo buenos ratos en el primer tiempo, no el ritmo ni la penetración que debería tener. Y en el segundo tiempo, contra la sección de Suecia, no sé si volví a decir Suiza, pero estoy bloqueado en ese sentido. Pienso en Suecia, pienso en jugadores de amarillo, escandinavos, no de los Alpes, y sigo diciendo Suiza en lugar de Suecia. Pero bueno, ese partido contra Suecia, el primer tiempo fue bueno, insisto, pero no fue adecuado. Fue una representación del fútbol japonés y con eso me basta, pero no fue espectacular, ni cerca. Y en el segundo tiempo, como también ya me he quejado mucho, se dejó dominar, se desbarató y pudo perfectamente Suecia castigarlo mandándolo al partido por el tercer pudo haberlo castigado mandándolo al tercer puesto y por ende estaría jugando ahora a Japón, no estaría eliminado por lo menos, pero estaría a las vísperas de su eliminación mañana en contra de Francia. Pero sacó su segundo lugar y dejaba muchas dudas de cara al partido de hoy, pero yo tenía esperanzas de que hoy sí íbamos a ver lo mejor de Japón, que parte de esta evolución era ser un poquito más calculador en sus partidos, pero que eso le iba a permitir competir mejor. Por algo Moriyasu lleva en el cargo tanto tiempo, ¿no? Quedándose a la orilla, pero mejorando en 2018 tras el debacle en los últimos minutos contra Bélgica, en 2022, luego de ganarle en la fase de grupos a selecciones de la dimensión de España y de Alemania, y ahora en 2026 con un proceso de preparación que era muy bueno en cuanto a sus resultados contra las potencias. Yo quería leer estos detalles que no me gustaban como parte de la madurez, de un cinismo que también necesitan en cuotas
en cuotas fundamentales, ¿no? Los equipos que quieren ser ganadores. Pero si Japón en el partido de hoy concretamente y en la Copa Mundial en general empezó siendo decepcionante, terminó siendo irreconocible, ¿no? Decepcionante en el primer tiempo porque se veían por lo menos sus señas de identidad. Fue superado con ellas, es lo que yo quería ver. Es decir, y lo dije ayer, si Japón hace el juego, es mejor que Brasil, o si incluso no le alcanza para ser mejor que Brasil, porque es un choque de dos mundos, ¿no? En Brasil generalmente es la calidad y el caos, no la disciplina. En cuanto a Japón, es la disciplina, no ausencia de calidad, porque su calidad no es individual. Me refiero a que Brasil es ese equipo al que le van a rescatar siempre las cuotas de calidad que tienen cada uno de sus jugadores. No cada uno, cada vez menos, pero siguen teniendo 5, 6, 7 jugadores que son fuera de serie. En cuanto a Japón, no. Lo que le hace fuera de serie es cómo optimiza sus recursos. Son jugadores muy técnicos, muy bien trabajados y que no solamente son ordenados y disciplinados, porque ordenados y disciplinados ya eran en 2002 y hoy también lo fueron. Pero esa no es la base competitiva de Japón. Entonces, hoy no fue que perdieran en el último minuto, como casi siempre, porque además Japón tiene esa cosa de perder o en penales o en el último minuto. Pero sí, hoy perdieron en el último minuto, pero dio igual. Debieron haber caído mucho antes en el marcador. Ese segundo gol de Brasil cayó al 94, como pudo haber caído o debió haber caído 10, 15 minutos antes, como en tiempo extra hubiera caído en caso de que no cayese tan pronto. Era simplemente salir a sobrevivir con demasiado conservadurismo. Insisto todavía que en el primer tiempo yo lo catalogaba como decepcionante. Ganaba 1-0, ¿no? Pero sentía que iba a pasar lo que finalmente pasó, ¿no? Pero pasó a lo bruto en el segundo tiempo, porque en el primero por lo menos el equipo mantenía ciertas señales, ¿no? Presionar, recuperar, tocar con criterio rápido. En el segundo tiempo, o sea, en el primer tiempo fueron muy imprecisos, ¿no? Pero en el segundo tiempo ya ni siquiera lo intentaron. Se echaron para atrás como una selección pequeña, como lo que se supone que ya no son, lo que quieren dejar de ser, y Brasil era cuestión de tiempo para que lo aprovechara, estaba muy claro, y fue eso, ¿no? Lo que me hunde a mí no fue que perdiera Japón, me da igual, honestamente, más allá que haya empeñado mi palabra, quería que ganara Japón, pero incluso cuando el partido estaba como estaba, y en algún momento pudo, ¿no? Ya con mucha suerte, en algún contragolpe, Japón castigar a Brasil y llevarse el partido, me hubiera dejado una sensación de, bueno, yes, sí, lo hubiera festejado, honestamente sí, pero habría sido un autoengaño, porque Japón jugando así no va a ningún lado y le hubiera hecho muchísimo daño ganar así, ¿no? Le hubiera confundido. Ojalá esta derrota sirva de algo, pero son otros 4 años muy tortuosos, ¿no? Para ver si en 4 años, ahora sí, y sobre todo cuando por primera vez en toda la evolución del fútbol japonés desde Brasil 2014, por primera vez vemos un paso atrás respecto a lo que veníamos viendo. Y pues yo que aposté de manera tan vehemente que se iban a enfrentar en la ronda de 16avos y que iba a ganar Japón, pues me siento como un vividor. No porque no haya ganado Japón, porque es fútbol y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sino porque no compitió, porque no me representó. Y eso fue lo que más me dolió, ¿no? Ante una selección brasileña que pues, sigue teniendo a Danilo a estas alturas, ¿no? Danilo que ya no juega ni siquiera en el Flamengo, y cuando juega en el Flamengo lo hace de central, y los problemas que tiene Brasil en un puesto que antes era, bueno, ya nos preocuparemos por el portero, por los centrales, por incluso los mediocampistas o el centro delantero o los extremos, podía faltar alguno de ellos, pero nunca le iba a faltar un lateral derecho que fuera el mejor del mundo, ¿no? Siempre fue así, y ahora pasan los mundiales y ahí sigue Danilo, y hoy regala además el gol de Japón, ¿no? Un Brasil que tiene esos limitantes, Santos en la izquierda, Danilo en la derecha, Paquetá que está bien en algún momento, pero es un jugador que más allá de que hoy se lesiona, pues creo que incluso la lesión es lo que le ayuda mucho a Brasil, ¿no? En el primer tiempo
Paquetá pues a su nivel, al nivel que ha tenido en los últimos años, el nivel que lo llevó de vuelta al fútbol brasileño. Es increíble que Brasil, aún en esta etapa de su historia, que sabemos que no es la de mayor prestigio en cuanto a sus jugadores, es increíble que Brasil tenga a Paquetá como titular, no a esta versión de Paquetá. Nunca fue tampoco un jugador sublime, sublime para los estándares del mediocampo de la selección brasileña, pero ahora menos que nunca, y de regreso en el Flamengo, aunque haya costado muchísimo dinero, pues está claro que ya no es un jugador de élite, y aunque ya no le alcanza para jugar la Champions League, que nunca la ha jugado, por cierto, es un caso curioso, nunca ha jugado un partido de Champions League Lucas Paquetá, pero en los mundiales ahí está siempre. Y cuando se lesiona es cuando Carlo Ancelotti mete a Henrik, cambia la formación y eso de la mano de un Japón ultra conservador e irreconocible facilita la tarea para una selección brasileña a la que me parece increíble que le pregunten a Carlo Ancelotti sobre Neymar. Que el tema sea, ¿y por qué no jugó Neymar? Es que esa pregunta ni se pregunta. Pero claro, cuando ves que en Portugal juega Cristiano Ronaldo, siempre, todos los minutos, pues hasta es normal, ¿no? Que a Ancelotti le pregunten, ¿y por qué no juega Neymar? Puta, pues porque no sé qué hace aquí, ¿no? En realidad, porque a diferencia de Cristiano Ronaldo, sí, ahí sí he de darle su lugar al portugués, pues Cristiano Ronaldo sigue haciendo goles y muchísimos en Arabia Saudita, ¿no? Neymar ni en Arabia Saudita, ni de regreso en Brasil, ni al final en Francia en sus últimos meses, lleva 4 años sin hacer ni madres. Y le preguntan, ¿y por qué no jugó Neymar? ¿Por qué? Pues, o sea, no mames, ¿por qué no? Pero bueno, claro, entiendo. Si Manuel Neuer juega en Alemania, ¿no? Si Modric juega en Croacia, si Kevin De Bruyne y Lukaku juegan en Bélgica, pues es normal que la gente se pregunte, ¿y por qué no juega Neymar? Qué ridículo es. Reflexión número 3. Reflexión número 3. Mi mejor momento fue el alivio de que Vinicius no anotó ese gol que habría sido sin duda el gol del Mundial. Vaya jugada. Escapa, ¿no? Por la izquierda, tritura a Tomiyasu que hoy jugó, no solamente no jugó para Japón, sino que jugó para Brasil. La cantidad de pases en salida de Tomiyasu y cómo facilitó la tarea de Brasil fue inadmisible. Y entre todos sus errores, Tomiyasu le regala la pelota a Vinicius. Vinicius se lo quita encima de una manera pasmosa. Luego se quita a no sé quién en el área. Remata, un tremendo recorte hacia adentro. Remata y al poste. Y yo, hubiera sido sin duda el gol de este mundial. Pero sigue siendo Isidoro. Reflexión número 4. He de confesar que, por lo menos en un mundial, desde Francia 98, no recuerdo haber estado tan nervioso viendo un partido. Me la jugaba en serio. Así de grande es mi ego, en el que Japón me vale madres. Lo que quería era que mi pronóstico, lo que vengo diciendo para llamar la atención, para que alguien se acuerde de mí. Mira, hubo un güey que dijo desde hace 3 meses que Brasil iba a ser eliminado por Japón. Eso es puro ego, injustificado, pero existe, lo reconozco. Y no recuerdo desde Francia 98 cuando me cautivó la selección de los Países Bajos. Me encantaba esa selección de Guus Hiddink y me dolió tanto cuando perdió precisamente contra Brasil. Me puso muy mal y ese partido sí que lo sufrí, pero estar viendo un partido, sobre todo en los primeros 20-25 minutos, luego tras la primera pausa de hidratación ya no fue lo mismo, porque ya era un ejercicio, bueno, más que tengo la tendencia ya todos de dividir los partidos en pausas de hidratación y no necesariamente son de manera irrevocable aquellos incidentes que dividen a los partidos. Muchas veces siguen siendo los goles. Y aquí sí, en efecto, el gol de Sano hizo que Japón cambiara totalmente su postura. No es que su gol haya sido producto de un dominio, de que fuera mejor Japón que Brasil. En ningún momento fue mejor Japón que Brasil, pero sí veías a Japón con sus herramientas, nervioso, impreciso, no al nivel acostumbrado, pero, insisto, reconocible. Es lo mínimo que le puedo pedir a un equipo de fútbol, que me gusta, que sea reconocible. Y mientras fue reconocible, sufrí el partido, porque cada ataque de Japón era
pues, lo que vive un aficionado, ¿no? Esos latidos de expectativa, de a ver si sí, pero sobre todo el miedo cuando la tiene el rival. Ahí es esa cosa que tiene este juego, ¿no? Que he ido perdiendo honestamente y que ya no había sufrido o disfrutado hacía mucho tiempo. El miedo de que el rival tenga la pelota y vaya progresando. Es una sensación que recuperé hoy. Y bueno, acaba el partido y yo ya me hago la idea de, bueno, Barak, te estás tomando muy en serio. Ni quien te pele, güey. O sea, tú realmente crees el centro del mundo, güey. Y ni quien se acuerde que dijiste lo de Japón-Brasil, güey. O sea, cabrón, ya. Ajá, Simón. Les juro, checo mi teléfono, una cantidad de mensajes que ni el entrenador de Japón. Les juro que me hubiera encantado ver el teléfono de Tomiyasu, o de cualquier jugador de Japón. Y no, bueno, puta, burlas, condolencias, comentarios primero previos al partido, porque había dejado de ver el teléfono durante pues, unas 2 horas, ¿no? Desde que iba a empezar el partido hasta que terminó. Entonces, entre los comentarios previos al partido, los comentarios que me llegaron tras el gol de Japón, los del medio tiempo y sobre todo los del final, no mamen. Y ahí sí me di cuenta, Barak, la cagaste. Me la jugué y la cagué. Dije que no iba a ser me quiero volver chango si Brasil ganaba 3-0, si controlaba, o sea, decía que lo que no hubiera, que estaba preparado para que no ganara Japón. Para lo que no estaba tan preparado era para que Japón jugara peor que Brasil, pero que entraba en las posibilidades tras ver lo que aconteció en los partidos previos, ¿no? Una Brasil que estaba mejor, un poquito mejor de lo que esperaba, y Japón que estaba peor, aunque fuera un poquito peor de lo que hubiera querido. Era probable que Brasil ganara. Era inclusive viable, lo que hubiera yo considerado inviable 2 semanas atrás, que Brasil jugara mejor que Japón. Y entonces ahí yo dije, bueno, si al final no solamente Brasil gana, sino que gana superando claramente a Japón y con hat-trick de Vinicius, no hago me quiero volver chango. Se dieron 2 de las 3. En efecto, Brasil ganó. En efecto, Brasil fue superior de principio a fin a Japón. Pero bueno, estoy aquí porque Vinicius no metió 3 goles. Pero pudo haber metido un supergol, un golazo, que me habría hecho replantear si debería dar la cara o no. Pero aquí estoy. No fue lo único que pasó en esta gran jornada. Era con lo que necesitaba desahogarme. Era lo que creo yo muchos estaban esperando oír. Pero hay que hablar de las eliminaciones de Alemania y de Países Bajos. Hoy ha empezado, en efecto, la Copa Mundial. Se los advertí. No tanto ayer con el Canadá-Sudáfrica, sino hoy con la eliminación de 2 grandes que han ido dejando de serlo poco a poquito, cada quien a su nivel, uno con mucho más saldo que el otro, ¿no? Pero empecemos por Alemania. Y empecemos contextualizando lo que es Alemania. En mi celular tengo la información que quiero ahorita mismo ofrecer, pero empecemos entonces con Alemania, que viene a ser la reflexión número 5. Y primero hay que contextualizar lo que es Alemania, que no se nos olvide lo que fue Alemania. Ya no es lo que es, sino lo que fue. Alemania, su peor actuación en Copas Mundiales fue 7º lugar durante muchos años, durante muchos mundiales. Aquí tengo los datos. No fue a Uruguay 30, no fue una de las 13 selecciones que inauguraron las Copas del Mundo, sí fue a Italia 34 y quedó en 3er lugar. Luego, en el 38, ahí tuvo su peor actuación. Quedó en 10º lugar y iban muy pocas selecciones, fue una de las peores. Se jugaba un partido además, lo perdió en Francia 38, bueno, 2 partidos. Empató uno, perdió otro y ya. Pero bueno, luego no hay mundiales por culpa de los alemanes. En 1942 y en 1946 se le castiga con la no inclusión en Brasil 1950 y Alemania vuelve a los mundiales en Suiza 1954. Y ahora sí, a partir de ese mundial
estuvo casi siempre en semifinales. De manera excepcional se quedaba en cuartos de final y nunca más abajo. En Suiza 54, campeón. En Suecia 58, cuarto lugar. En Chile 62, se quedó en cuartos de final y en la tabla general, calculando puntos conseguidos y diferencia de goles, fue séptimo. Ahí uno de sus momentos más bajos, el más bajo, Chile 62. Inglaterra 66, subcampeón. México 70, tercer lugar. Alemania 74, campeón. Argentina 78, cuartos de final, sexto lugar. Fracaso terrible para los estándares de la época. España 82, subcampeón. México 86, subcampeón. Italia 90, campeón. Luego cayó en una crisis terrible al final de la década. Estados Unidos 94 y Francia 98 se quedó en cuartos de final, que era indignante para una selección habituada a llegar tan lejos cada 4 años como Alemania, ¿no? En Estados Unidos 94 quedó quinta y en Francia 98 repitió su peor puesto histórico, si tomamos en cuenta los mundiales jugados a partir de 1954 o de Brasil 50, si somos más estrictos, ¿no? Son 50 años de la segunda mitad del siglo XX, en donde lo peor que hizo Alemania fue quedar en séptimo puesto, ¿no? 94 y 98 fueron muy malos, quedó en cuartos de final, quinto lugar en Estados Unidos 94, séptimo en Francia 98. Y el siglo XXI, lejos de descarrilarse, Alemania empezó más fuerte que nunca. Sus primeros 4 mundiales no se bajó del podio. Corea-Japón 2002, subcampeón. Alemania 2006, tercer lugar. Sudáfrica, tercer lugar. Brasil 2014, campeón. Y ojo, en Brasil 2014 tenía un gran equipo, fue campeón con un gran equipo. Y ese gran equipo apareció en una buena medida desde Sudáfrica 2010, siendo muy joven y deslumbrando, con un gran fútbol que no se esperaba ya de la selección alemana a esas alturas. Porque en Alemania 2006 y en Corea-Japón 2002, aún quedando respectivamente en tercer y segundo lugar, Alemania tenía muy poquito. No es una cosa que antes tenía calidad y ahora no la tiene. La calidad que tenía Alemania en los mundiales de 2006 y 2002 era, comparada con otras versiones de Alemania, muy limitada, pero que tenía algo que parecía que no iba a perder nunca, ¿no? La capacidad de competir, de intimidar, la superioridad a nivel físico. Todo eso le permitió, teniendo generaciones de futbolistas muy pobres, ser subcampeón en Corea-Japón 2002 y tercer lugar en Alemania 2006. Tan es así que se celebró mucho el tercer lugar, siendo, pues, en casa, siendo Alemania tricampeón del mundo. ¿Por qué habrían de festejar la mediocridad de un tercer lugar? Pues porque realmente no se esperaba nada de esa generación de futbolistas. Entonces no es una cuestión de talento, ¿no? Porque a partir de ahí, de que Alemania prácticamente no se bajaba del podio en ningún mundial y que cuando lo hacía, pues era la catástrofe de quedar fuera en cuartos de final, pues en 2018 se queda en fase de grupos. Y en 2022 se queda en fase de grupos. Y en 2026 no caigamos en la trampa de pensar que lo hizo un poquito mejor que en los 2 últimos mundiales. Fue exactamente el mismo ridículo. El formato es el que cambia. Y como esta reflexión la volví a grabar, creo que esto ya lo dije en la anterior reflexión, así que no crean que tengo Alzheimer todavía, pero lo voy a repetir por si las dudas, aunque sea por hacer énfasis, ¿no? Pero creo que ya lo dije. Lo que pasa es que, claro, esta reflexión la empecé, luego me equivoqué en el camino, dije, la vuelvo a grabar, y el problema de hacer eso es que ya no sé si lo que estoy a punto de decir lo dije en la reflexión que ya se fue a la basura o si lo dije en la reflexión anterior. Pero vamos a repetirlo por si las dudas. Y esto es que no nos dejemos engañar, aunque sea para hacer énfasis, ¿no? en el tema, que nunca está de más repetirlo. Llegar a 16avos de final es un formato nada más, pero es lo mismo. Quedar fuera equivale a quedar fuera de la fase de grupos. Entonces, quedar fuera como hoy quedó ante Paraguay a un solo partido es exactamente lo mismo que quedar fuera en 2018 por no pasar de su grupo, a diferencia de México y Corea del Sur, que sí lo lograron. O exactamente lo mismo a no superar la fase de grupos en 2022, porque fue superado
por las selecciones de Japón y de España. Ahora fue superado por Paraguay y no logró meterse a octavos de final. Está fuera de los 16 mejores, una selección cuyo suelo histórico había sido séptimo lugar. Tiene muchos problemas Alemania, empezando por el inicio, por la portería. No solo es que Manuel Neuer siga siendo el arquero, yo creo que ya era debatible si debía ser el arquero en Rusia 2018, ¿no? Fíjense, y sí, en los últimos 8 años Neuer ha tenido momentos mejores, momentos peores, ganó el triplete, no se puede olvidar, estuvo a un gran nivel en algunos momentos, pero se rompió la pierna 2 veces y dejó de ser lo que para siempre será, más allá de que está manchando un poquito su legado, en mi opinión, pero uno de los mejores de todos los tiempos. Lo está forzando demasiado. Alemania lo está forzando demasiado. Ya se había retirado, no había necesidad de regresarlo, aunque no había alternativa tampoco. Cuando me quejo de Cristiano Ronaldo en Portugal es porque parece que no, pero sí hay alternativas en el ataque. No de un super nivel, pero sí de un nivel físico óptimo para este tipo de competiciones. No sé si lo mismo aplica con la portería en el caso de Alemania. Para empezar, la portería es una posición en la que se acostumbra que los jugadores puedan llegar a defender una meta mundialista a la edad de Neuer. La novedad es que también ahora lo están haciendo en el campo, ¿no? Ha evolucionado el fútbol, ha evolucionado la medicina, etcétera, y la disciplina de los jugadores para que esto sea posible. Pero los porteros de 40 años no es ninguna novedad, ¿no? Que sean todavía capaces de pararse entre los postes en un mundial. Pero Neuer ya estaba retirado de la selección y escuché un dato que me pareció muy bueno, que no porque sea culpa directamente del portero, pero te habla de la fragilidad de esta Alemania, que desde que vencieron 1-0 a Argentina en la Copa Mundial, tras los fallos de Gonzalo Higuaín y de Rodrigo Palacio, en Maracaná, en aquella final de ya hace 12 años, no hay un solo partido en el que Alemania no haya recibido gol. Mira que ha enfrentado a selecciones como Curazao en el camino, ¿no? Y todas le han metido gol, incluida Paraguay el día de hoy. Neuer no dio sensaciones de seguridad nunca. Neuer ya en 2014 empezaba a ser... Bueno, en 2014 no, en 2018. Sí, en 2014 fue la figura. En Rusia 2018 ya daba ciertos indicadores, ¿no? Comete errores gravísimos contra Corea del Sur, por ejemplo, de que ya estaba. Para mí, la imagen de Neuer en 2018 fue, bueno, campeón del mundo en 2014, 2018, decadencia. Llega 2022 y se impone en la titularidad a Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen, que todo el mundo esperaba que para 2026 por fin pudiera ser titular de Alemania después de ser banca cada partido, porque Neuer ni siquiera aquellos típicos partidos en los que pues ganas los 2 primeros partidos y en el tercero juegas con el portero suplente, ¿no? Ni siquiera ahí. Marc-André ter Stegen nunca jugó con la selección alemana un partido de Mundial ni de Eurocopa. Los jugó todos Manuel Neuer, ¿no? Parecía que este iba a ser por fin el Mundial de ter Stegen, pero irónicamente ter Stegen no fue tan longevo como Manuel Neuer, y eso también hay que valorarlo, ¿no? Hay que estar ahí a la edad de Manuel Neuer, y ter Stegen, las lesiones, siendo mucho más joven que Neuer, no le han permitido llegar más allá de los 31, 32, 33 años al nivel que sí estuvo cuando Manuel Neuer nunca le abrió la puerta. Y pasaron entrenadores, no era un capricho de Joachim Löw como parecía, porque lo mismo hizo Hansi Flick, lo mismo acabó haciendo Julian Nagelsmann. Sacarlo del retiro, y la opción, pues al no estar ter Stegen, era Oliver Baumann. Y eso te habla de la crisis terrible que tiene Alemania en tantos puestos. Para jugar con Joshua Kimmich de lateral derecho es porque realmente no tienes opciones, ¿no? Claro que puedes jugar con Wagnermann, el del Stuttgart, que es un peligro, pero tiene sus cosas y es un jugador que te puede aportar en ataque, aunque en defensa ciertamente es una cosa peligrosa. Pero está el chico este del Freiburg, que llegó a la final de la Europa League. Hay opciones por encima de Kimmich para que Kimmich juegue en el medio campo, ¿no? Pero hay muy poquitas opciones, en realidad, si hablamos de laterales derechos. Y así, si vamos posición por posición, Alemania tiene ese problema de que tiene una crisis de jugadores.
Hay muy pocos jugadores alemanes que sean fuera de serie. Mucha esperanza en que algún día lo sean Jamal Musiala, impactado por las lesiones, Florian Wirtz, que en su primer año en la superélite, tras dejar el Bayer Leverkusen, quedó a deber y mucho. Lennart Karl, que esto está empezando y desgraciadamente se lesionó antes del Mundial. Ahí están las tres esperanzas de la selección alemana, pero a ver si nos acaban pisando, ¿no? Porque son perfiles de jugadores similares. Está la crisis del 9, muy evidente desde hace mucho tiempo. Undav metió 3 goles en este Mundial, los hizo muy fácil, entrando de cambio. Hoy siendo titular, pues demostró que ni él ni Havertz, más allá de sus goles siempre oportunos, ni mucho menos Voltemade, son nada parecido a lo que fue el 9 histórico de la selección alemana, que pasaban los mundiales y estaba garantizado, ¿no? Así como lo de lateral derecho en Brasil, en Alemania no hay razón para preocuparse, ¿no? Porque después de Gerd Müller sigue, no sé, Rummenigge, que era segunda punta, pero que era goleador, y después no importa porque llega Rudi Völler, y después llega Jürgen Klinsmann, y después llega Oliver Bierhoff, y después llega Miroslav Klose, y luego pues ya no llega nadie, y Miroslav Klose tiene que alargar su carrera, más allá de lo óptimo, y después de Miroslav Klose ya no llega absolutamente nadie. Nadie. Se esperaba que esta selección siempre tuviera un 9 de garantías, y resulta que no, que a partir de Miroslav Klose, que en 2014 ya no era, o sea, Miroslav Klose en 2014 era ya la única opción, ¿no? En realidad no era un futbolista que se pareciera a las versiones anteriores en los mundiales, porque además tampoco fue magnífico nunca en clubes. Miroslav Klose es un tema curioso, enorme en selección alemana, pero tampoco tenía la calidad de los Klinsmann y Völler y compañía, ni hablar de Gerd Müller. En fin, que la selección alemana, puesto por puesto, no le da al entrenador demasiadas opciones como para pensar esta Alemania puede ser campeón del mundo. Ahora, de no poder ser campeón del mundo, a ya no meterte ni a cuartos de final, ni a octavos de final, pues claramente algo se está haciendo mal. No solamente es una cuestión de que no tiene jugadores para ganar el Mundial, tiene jugadores para meterse a cuartos de final sin ningún problema. No está tan mal tampoco. Pero una selección que siempre procuró casarse con sus entrenadores, que así es fácil, ¿no? Cuando tienen tan buenos resultados, son las dos cosas. La paciencia ante los malos resultados, pero la continuidad en los buenos resultados. Por eso Alemania históricamente tuvo tan pocos entrenadores, porque rendían. No había razón para cesarlos y porque no se tomaban decisiones precipitadas por lo que se consideraba un fracaso. Y un fracaso era quedarse en cuartos de final. Cuando Joachim Löw empieza a deteriorarse como entrenador de Alemania, tiene una segunda oportunidad. No lo fulminan después del fracaso en Rusia 2018, sino que esperan a ver qué pasa en Euro 2020, y ahí es cuando dicen, bueno, ya está, después de tantos años ya está. Cuando Hansi Flick fracasa terriblemente en Qatar, no lo fulminan tampoco de manera inmediata hasta que el equipo no es un desastre en la Nations League y luego pierde un partido en casa goleado por Japón, aunque fuera amistoso, en Wolfsburg, ¿no? Y ahí es cuando llega Julian Nagelsmann. Y fracasar en la Eurocopa que Alemania organizaba y en la que era la gran esperanza de que fuera un parteaguas, en el que Alemania volviera a ser lo que siempre fue, pues resulta que no, que si era mano de Cucurella, que si no, pero otra vez cuartos de final, decepción, y Julian Nagelsmann tampoco se precipitó la Federación Alemana, lo dejó, le dio el beneficio de la duda, a ver qué pasaba en la Copa Mundial, y otra vez no ha pasado nada, porque Alemania no juega a nada, ese es el problema. ¿A qué juega Alemania? Julian Nagelsmann no dejó de hacer experimentos durante toda la Eurocopa, durante todo lo que llevamos de Mundial. Dirigir a un equipo, dirigir a una selección, son cosas distintas. A nivel de clubes, más allá de su buen trabajo en el Hoffenheim, sobre todo su precoz trabajo, es increíble el tiempo que llevamos conviviendo con Julian Nagelsmann y que apenas tenga 38 años, ¿no? Que sea menor de Lionel Messi cuando lo hemos visto durante por lo menos 12, 13 años, ¿no? En el Hoffenheim, en el RB Leipzig, en el Bayern Múnich, ahora en la selección alemana. Pero en la selección alemana, pues más allá de que en el Bayern Múnich tuvo poco tiempo
y su tiempo al mando fue decepcionante, en selección alemana nunca supimos a qué jugaba la selección. ¿A qué jugaba Alemania? ¿Qué intentaba? ¿Cuál era su modelo? Su estilo. Era experimento tras experimento. Lo único que sabíamos es que Leroy Sané y 10 más. ¿Por qué? Ve tú a saber. Leroy Sané y 10 más. Y ahora estamos ante una Alemania en crisis en todos los sentidos, a la que solo le puede rescatar Jürgen Klopp. Tiene que rescatarla Jürgen Klopp. Ojalá la rescate Jürgen Klopp. Necesitamos todos que vuelva Jürgen Klopp a dirigir lo que sea. Y si es a la selección alemana, bienvenido. No la va a hacer campeón del mundo, es pedirle demasiado, pero la va a hacer competir, que ya es suficiente para una selección que lleva 3 copas mundiales fracasando. 3 copas mundiales estando, es que de fracaso a fracaso era quedarse en cuartos de final. La selección alemana ha redefinido el concepto de fracaso, ¿no? Claro que está el ejemplo de Italia. Italia lleva 3 mundiales sin siquiera clasificar. Alemania sí que ha clasificado, pero está un escaloncito por encima de Italia, ¿eh? No se crean. Clasifica, pero ahí se queda, a las primeras de cambio. Si ahora no se quedó a las primeras de cambio, básicamente es porque ahora había 48 selecciones en lugar de 32. Esa es mi lectura. Se quedó fuera igual entre aquellos que no fueron capaces de terminar entre los 16 finalistas. Entonces, la selección alemana está por un lado, podemos decir, sí, pues está por encima de Italia. Italia está peor porque lleva 3 mundiales sin siquiera acudir. Y por lo menos Alemania, la otra tetracampeona del mundo, sí está yendo a los mundiales, aunque se hace el ridículo. Pero Italia, por lo menos en el camino, ganó la Eurocopa, ¿no? En 2021. Alemania ni cerca, ni siquiera organizándola. Entonces, se le pega mucho a Italia con razón, pero Alemania no ha estado mucho mejor desde que ganó el Mundial. O sea, Italia, desde que ganó su Mundial en 2006, ha sido un desastre absoluto. Alemania, desde que ganó su Mundial, ha sido lo mismo, solo que va 8 años atrás, ¿no? Y si no es por medio de Jürgen Klopp, ya no sé por dónde, ¿no? Porque esa cultura del triunfo instalada en Alemania, pues va quedando más en el olvido y las generaciones nuevas van creciendo con una Alemania perdedora y sobre todo, y esta creo que es la palabra clave, con una Alemania frágil, ¿no? Porque decía al principio de la reflexión que esta selección alemana no siempre tuvo calidad, pero lo que siempre tenía era carácter. Y ahora es un grupo, o viene siendo un grupo, de jugadores frágiles. Ya no están aquellos jugadores de impacto emocional y físico, que quizás no eran tan buenos, algunos sí, pero que compensaban su falta de exquisitez técnica con una sobrada personalidad, ¿no? Y había de todo tipo. Tenías a gente como Oliver Kahn, como Matthias Sammer, como Stefan Effenberg, como Andreas Möller. No sé si los ubican a todos, depende de la edad que tengan, pero eran jugadores mejores o peores. Obviamente eran buenos todos, pero sobre todo tenían carácter. Y nadie dice que los alemanes de hoy no sean buenos. Son buenos, pero no tienen carácter. Son frágiles. El gol que anota hoy Paraguay para empatar, un despeje de puños de Manuel Neuer, que eso a mí me revienta de los porteros, pero no es, ahí no le voy a echar la culpa a Neuer porque es tendencia no agarrar las pelotas, sino sacarla de puños y con eso matas 2 pájaros de un tiro. Uno, no te arriesgas a soltar la pelota, que cada vez es más difícil de controlar, ¿no? Con la tecnología que le imprimen, lo agradecen los delanteros, pero castiga a los porteros y va de la mano con que los porteros cada vez tienen más miedo de salir por las pelotas, casi no salen y cuando salen despejan de puños para no meterse en problemas y aparte, como beneficio colateral, tienen la posibilidad de un contragolpe, ¿no? En lugar de contragolpear en 2 tiempos, despejas de puño y dejas que el futbolista a donde estás dirigiendo la pelota se escape con ella y genere una ocasión de gol. Es lo que intentó también hoy Manuel Neuer, cuando en un balón controlable despeja de puños
Y Florian Wirtz no mete la pierna, arruga. La recupera Paraguay, que si algo no le falta, son huevos, ¿no? Y a partir de esa recuperación, Enciso, que hace un partidazo, vuelve y se reivindica después de haber sido tan torpe tantas veces Miguel Almirón en la fase de grupos, Casado haciendo un clavado y siendo amonestado de manera muy rara a través del VAR, cuando se supone que el VAR no debe entrar en esas cosas, pero amonestado por simular y luego expulsado por insultar a un rival, presuntamente insultarlo, con la mano cubriéndose la boca, ¿no? En el partido contra Turquía, directamente al lateral Mulder. Regresa entonces Almirón y lo hace muy bien, hace un muy buen partido, extraordinario lo de Enciso y sobre todo lo del jugador por izquierda, lo de Galarza, enorme partido de Matías Galarza, jugador de River Plate, no por mucho tiempo, seguramente. Y con eso, con huevos, con lo que siempre ha tenido Paraguay, lo que tiene a su favor es que no tiene esa tentación de jugar diferente, ¿no? Porque no tiene más allá de la calidad de Enciso, de la calidad de ciertos jugadores, de Gómez por derecha, ¿no? De Diego Gómez, es un equipo que sabe que lo suyo es jugar con huevos. Todo lo que esperábamos ver en el partido inaugural en contra de Estados Unidos y que no vimos, sí que lo vimos en el partido de hoy. Después de sobrevivir con 10 hombres ante Turquía, luego un partido en el que increíblemente decide empatar 0-0 con Australia. A Australia le venía bien porque clasificaba en segundo y se enfrentaba a Egipto. A Paraguay no le venía tan bien empatar con Australia porque significaba enfrentar a Alemania. Convenía en el papel ir por el segundo lugar, evitar a Alemania, enfrentar a Egipto y ya los gigantes pues ya caerán, pero al menos te aseguras un rival de tu tamaño para 16avos. Pero Paraguay a lo suyo, Paraguay a defender, a que el partido quede 0-0 si eso le conviene, a plazo inmediato, si eso le va a permitir sobrevivir, porque no necesariamente le convenía jugar en contra de Alemania como en tercer lugar, en lugar de jugar en contra de Egipto como segundo, ¿no? Pero Paraguay es partido a partido, sobrevivir, sea contra quien sea contra Australia o sea contra Alemania. Y para sobrevivir, Paraguay lo hace muy bien, históricamente. Pasan los entrenadores, pasan los años. No olvidemos que Paraguay no acudió a 3 mundiales seguidos, 2014, 2018, 2022, tras una histórica participación en Sudáfrica 2010, en la que fueron cuartofinalistas, en donde estuvieron a punto de eliminar a la selección española. Falló Óscar Cardoso un penal, tuvo una ocasión inmejorable para eliminar a España, no lo consiguió y acabó perdiendo. Y fue la última vez que Paraguay se había presentado en una Copa Mundial. Ahora vuelve 2 años después y está ahí. No voy a decir que va a superar el listón, porque enfrentar a Francia, pues claramente le deja con muy pocas posibilidades. Pero ojo, ¿no? Hoy ha demostrado lo que ya sabíamos. Tiene todo lo que le falta a Alemania. Alemania es una selección frágil. Viene siendo, de alguna manera, reflejo de la sociedad en general, ¿no? Y está pagando claramente esta situación. Reflexión larguísima, pero súper larga, la número 5. Es que qué bárbaro, ¿no? ¿Qué jornada tuvimos? Todo lo que acabo de decir de Alemania pude haberlo repartido en 10 distintas reflexiones y me las aventé en una sola. Pero básicamente es esa la idea de la eliminación alemana, que creo que sí requería mucho más que una reflexión, sino una serie de reflexiones, todas encapsuladas en la reflexión número 5. Reflexión número 6. Y sigo con Alemania, un poquito más, porque otro de los sellos de identidad de la selección alemana pasaba por que no podías dejarlo vivir. Alemania podía tener malos momentos. De hecho, si una selección ha perdido finales, esa es Alemania. Porque
cuando se enfrentó a la excelencia no dejaba vivir a la selección alemana. Sabía identificar que Alemania hay que matarla porque si no, no va a tener piedad de ti. Y hoy Paraguay dejó vivir a Alemania de manera increíble, no lo olvidemos. Y ya ni siquiera esa seña de identidad le queda a la Mannschaft. El decir, mira, falló Havertz, falló Voltemade, has fallado 2 penales y Paraguay no ha fallado ninguno. Lo único que tenía que hacer Paraguay para evitar la muerte súbita, después de meter los 3 primeros penales, era que cuando quedaban 2 penales, la única combinación posible para que Paraguay no avanzara era que fallara sus 2 penales y que Alemania metiera los suyos. Y pasó. Y pasó. Increíble, ¿no? Llegó un momento en el que falla Voltemade, que fue el 4º penal alemán, le tocaba a Paraguay, porque además partió con esa ventaja histórica que es tirar primero la selección alemana, y ni siquiera eso le funcionó. Y cuando llega Paraguay a cerrar la 4ª ronda de tiros penales, si anota Sanabria, Paraguay avanza y falla, pero todavía le queda una bala. Lo único que tenía que hacer era o que Alemania fallara el 5º y no ocurrió, y que después Paraguay no fallara su 2º penal consecutivo, y Sanabria después, no, Sanabria fue el primero, pero el siguiente penal lo vuelve a fallar la selección paraguaya. Dices, puta madre, dejaron vivir a Alemania. Ya, se acabó. No, históricamente, dejar vivir a tu rival implica que tus minutos están contados. Si se trata de Alemania en un mundial, olvídate. ¿Y qué pasa? Que llega Jonathan Tah y la vuela, ¿no? En lugar por lo menos de, bueno, el siguiente penal lo mete Alemania y ya le mete nerviosismo a la tanda y Paraguay lo mete y se va alargando y al final pues puede ser que gana Paraguay. Pero es que ni siquiera la inercia, el boost, permítanme la expresión, el boost anímico de que Paraguay necesitaba fallar sus 2 penales para que tú tuvieras vida, los falló. Y ni siquiera así agarró la pelota Jonathan Tah y fue capaz de meterla o de dirigirla a la portería. La vuela. Y lo peor de todo es la indolencia, ¿no? de esta generación. Que está bien que te lo tomes con deportividad, no es el fin del mundo. Tampoco voy a pedir que se rasgue las vestiduras y que llore. Cada quien puede asumir su frustración de distintas maneras. Pero Jonathan Tah parecía haber fallado un penal en una práctica o en un partido amistoso sin ninguna importancia. Quizás envuelto en la atmósfera de jugar en Estados Unidos, se le cruzaron los cables y falló ese penal tan importante y regresó saludando a todo el mundo como diciendo, pues ya está, ¿no? Como si no le hubiera importado lo más mínimo. Y esos son pues solo percepciones. Nadie puede vivir adentro de Jonathan Tah. Quizás así es como canaliza un jugador de su nivel, que ha llegado tan lejos, ha entendido que nada es el fin del mundo. Está bien, supongo que está bien, ¿no? Pero no deja llamar mucho la atención. Y otra cosa con los penales, y esto ya es independientemente de los alemanes que fallaron, me contaban un dato tremendo, que era que en toda su historia Alemania había fallado un penal en tandas de desempate, y que ocurrió contra Francia en el Mundial de España 82. En toda su historia había fallado una vez y ahora falló 2, ¿no? En una sola tanda. Tampoco es que había jugado tantas, pero unas cuantas sí que jugó, ¿no? Desde 1982. El hecho es que, y esto no es únicamente para criticar a los jugadores alemanes, es más una reflexión de los penales. Hay 2 teorías, ¿no? Cuando se trata de un evento como este, o antes de una final de Champions. ¿Se deben practicar o no se deben practicar? Yo no tengo las herramientas suficientes para establecer una opinión contundente al respecto. Pero unos teóricos dicen que es inútil que se practiquen, porque lo que realmente hace complejo los tiros penales es el miedo, el nerviosismo, el pánico escénico. Y replicar en una cancha de entrenamiento, un estadio, una cuota gigantesca
de responsabilidad en tus espaldas, eso no se puede entrenar. Entonces, dicen aquellos teóricos que deciden no entrenar los penales que es inútil, que no hay que perder el tiempo haciendo eso. Hay otros con los que estoy yo más inclinado, si de escoger una de las dos filosofías, que dicen, a ver, esto es mecánica y técnica, y ciertamente no puedes traer el estadio a practicar. Pero mientras más veces practiques, como tú en la vida, más garantías vas a tener de hacerlo mejor, aún en un escenario donde la cabeza es prioritario que esté enfocada. Pero va a ser menos complicado que anotes un penal si técnicamente ya desarrollaste, ¿no? Una y otra vez, repetición, tu técnica, independientemente de que, claro, que mentalmente también tienes que estar conectado al momento de ejecutarlo en un gran partido y con el peso del mundo y las esperanzas de una nación en tus espaldas. Yo soy más de esta segunda postura, ¿no? En cualquier caso, tengan razón unos, tengan razón otros, nunca voy a entender cómo tiras, siendo profesional, un balón a media altura en un tiro penal. Lo sabemos todos, ¿no? Desde pequeñitos. Los penales, arriba, si eres muy bueno, abajo, a los lados. Si quieres en medio, si tienes mucha confianza, ¿no? de que el portero se va a lanzar a un lado, es muy probable, pero nunca a media altura, jamás a un lado a media altura. No le vas a facilitar la vida al portero. Y pues habrá güeyes que aunque intenten pegarle abajo, le salga a media altura. Pero un profesional a estos niveles, en una selección alemana, y no solamente en una selección alemana, en general, eres profesional, nunca voy a entender, como en el caso de Kai Havertz, que lo tiren a media altura. O sea, ¿cómo? Por más que estés presionado, por más que no sea tan fácil, güey, fállalo, pero vuélala, estrellásela al portero, que te la ataje porque lo anunciaste mucho y lo mandaste por abajo. Hay 1000 variantes, ¿no? Fállalo como Jonathan Tah, que pues claramente no es lo ideal, pero tirarlo a media altura, y no estoy acusando solamente a Kai Havertz, no estoy diciendo que es el único, al contrario, me sorprende la cantidad de futbolistas que fallan de esa manera sus penales. E insisto, yo entiendo que puedas fallar un penal, por más fácil que sea, la atmósfera está cabrón, la portería se hace chiquita, el portero rival cuenta, a veces no puedes golpear la pelota como quisieras, pero siendo un profesional de esto y de una altísimos niveles de competencia, nunca voy a entender, hasta que alguien se siente conmigo y me lo explique con mucha paciencia, cómo es posible que esos niveles los jugadores sigan tirando penales a media altura cuando es la receta del fracaso. En fin, todas las dudas que tuvo Voltemade a la hora de disparar, ¿no? Creo que también encapsulan lo que dije en la reflexión 5, ¿no? La fragilidad de estos jugadores. No es algo meramente físico, que también pues, van evolucionando las culturas, los temas de inmigración también tienen su peso, pero todavía Alemania genera futbolistas como Voltemade, ¿no? Físicamente aptos, pero muy frágiles, ¿no? Muy frágiles todas. Y yo he visto a Voltemade pegarle con confianza al ángulo en penales increíbles con el Newcastle United. Pero claro, su temporada en Newcastle fue de más a menos, llega al Mundial, le das la responsabilidad de patear un penal, lo hace en cámara lenta, casi le faltó gritar, ayúdenme porque no sé qué hacer, se va acercando a la pelota, sabíamos creo que todos que lo iba a fallar, y en efecto lo acaba fallando. Bueno, a estas alturas todavía falta reflexionar sobre Países Bajos. Ay, Dios mío. Séptima reflexión, Países Bajos. Y hay tanto que decir de Países Bajos y ya tan poco tiempo para hacerlo. He dicho yo durante mucho tiempo que el gran problema de la sección de Países Bajos es que no le importa analizar quién ha de ser su entrenador. Frank de Boer, el regreso de Louis van Gaal, el regreso de Koeman. Con Van Gaal no tenía gran problema, a pesar de que ya creo yo que a la edad a la que regresa no era lo óptimo, pero bueno, con Van Gaal Países Bajos compitió. Tuvo 3 etapas. En la primera ni siquiera clasificó al Mundial. En la segunda hizo un muy buen Mundial en Brasil 2014. En la tercera compitió bien, ¿no? Hasta perder en contra de Argentina, aunque no lució. Pero con Frank de Boer
un desastre. Y con Ronald Koeman no iba a ningún lado. Koeman deja la selección neerlandesa para tomar al Barcelona y se la dan de regreso, ¿no? O sea, Koeman deja a Países Bajos, dice, ahí se ven, voy a dirigir al Barcelona, fracasa en el Barça, le dice, no, todavía hay chamba para ti, bienvenido de vuelta. Lo intentaron en su momento con Marco van Basten. O sea, no ponen a entrenadores, ponen a exfutbolistas que, a ver, Koeman sí que tuvo sus momentos en donde parecía un técnico válido para un equipo en concreto, el Southampton, nada más, ¿no? Porque ni en el Valencia, aunque ganó la Copa del Rey, ni mucho menos en el Barcelona. En la Eredivisie, pues al igual que cualquier jugador es estrella en la Eredivisie, luego nos damos cuenta que no era tan bueno, pues sí, lo que hizo en el PSV, en el Ajax, pues le da palmarés, pero no deja de ser un técnico ganador en un escenario como el de la Eredivisie, que cada vez deja más dudas, ¿no? Entonces, generalmente Países Bajos comete ese error, ¿no? De dejar que entrene a sus generaciones, a veces mejores, a veces peores, a gente que no está capacitada para hacerlo bien. Y cuando trajo a otro tipo de entrenador, pues la cosa fue fatal en cuanto al estilo, pero el equipo llegó a la final, ¿no? Con Bert van Marwijk. Tengo que decirlo lento porque si no me trabo, sobre todo a estas horas. Bert van Marwijk fue el entrenador que a una selección de los Países Bajos muy limitada, que tenía a Bolarus, que tenía a Heitinga, que en el medio campo tenía a Van Bommel y a De Jong, que por lo menos pues sí tenía a Schneider, a Robben, etcétera, ¿no? Pero en general estaba muy limitadita la selección de Países Bajos, llega hasta la final y casi se va a los penales. Pero a partir de ahí hay un punto de inflexión y hoy llega a su momento más bajo, ¿no? Países Bajos deja de ser esa selección romántica, esa abanderada del fútbol pues de toda la vida, ¿no? El fútbol proactivo, el fútbol de ataque, el fútbol sofisticado que fue digno de hacer de la selección neerlandesa un animador, no un ganador, pero sí un animador. Ahora, nadie quiere ser animador. Cuando eres animador y te quedas en la orilla, prefieres dejar de ser animador y animarla siendo campeón. Entonces, obviamente desde aquí me gustaría que siempre fuera animador Países Bajos, independientemente de que ganara o que no ganara. Inclusive para la narrativa siempre está bien una selección que siempre es muy buena, pero que nunca gana, ¿no? De hecho, Países Bajos se ha vuelto tan competitivo desde entonces, o un poco antes, porque estamos hablando del Mundial de 2010, que, pues es que no, justo desde 2010, porque la última derrota de Países Bajos antes de llegar a tiempo extra en un Mundial fue en 2006, contra Portugal, lo repito mucho, en la batalla de Nuremberg, octavos de final. Desde entonces han pasado 20 y pasarán 24, porque de aquí este dato será real hasta que los saquemos otra vez del cajón en el Mundial de... ¿Cómo llamamos el Mundial de 2030? El Mundial de España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay 2030. Serán ya 24 años sin perder tras 90 minutos, pero si en todos estos años Países Bajos no ha perdido en 90 minutos, quiere decir que algo está pasando en tiempos extra, que está perdiendo continuamente, ¿no? En tiempos extra o en penales, que mentalmente el equipo no está preparado y que se ha quedado a la mitad del camino, ¿no? Porque se dice, nunca lo he compartido, que el fin justifica los medios. Es una filosofía de vida para ciertos seres humanos, para muchos y para muchos equipos de fútbol también. Ok, se pasó al lado oscuro poco a poco, pero con pasos definitivos y muy decisivos, sobre todo en aquel Mundial de 2010, donde Países Bajos se convirtió en una selección, pues lo que vimos en la final contra España. Si en 2006 la batalla de Nuremberg, antes de Van Marwijk, ya tenía ese nombre, su partido contra Portugal, es porque hubo todo menos juego, ¿no? Pero Países Bajos ha estado presente en los partidos con más tarjetas en la historia del Mundial, tanto aquel partido con Portugal como la batalla de Lusail con Louis van Gaal, un técnico aparentemente de una filosofía de ataque, ¿no? Pero en realidad Países Bajos ha ido mutando con sus diferentes técnicos y ha llegado a
a lo de hoy. Con Ronald Koeman, esa selección no iba a nada, claramente. Pero lo de hoy fue tocar fondo, históricamente. Fue tener menos posesión de pelota que en ningún otro partido en la historia de los mundiales. Fue jugar acomplejado contra Marruecos. Creo que nadie que sepa un poquito, que haya visto el fútbol por lo menos en los últimos 4 años, podía decir que Países Bajos era favorita contra Marruecos. Pero tampoco que Marruecos era clara favorita contra Países Bajos. Era un partido muy nivelado. Cualquiera que dijera que el porcentaje de posibilidades de ganar de un país o de otro era más allá del 55%, pues estaba muy sesgado en su opinión. Para algunos, Países Bajos tenía una pequeña ventaja, para otros, Marruecos la tenía, pero era un partido definitivamente parejo. Ronald Koeman no lo entendió así. Ronald Koeman entendió que Marruecos era mucho mejor. Una Marruecos que ni siquiera tiene a su gran figura, al que estaba en mejor momento, ¿no? Un Marruecos que hoy, quien es su gran figura, Brahim Díaz, estuvo básicamente desaparecido. Pero Abde, el jugador del Betis, que estaba en un momento pletórico y se lesiona, tristemente, en un amistoso en contra de Noruega días antes del Mundial, podría darle un salto de calidad que no tiene Marruecos, ¿no? Al que de todas formas le faltaría un centro delantero que, más allá de los goles que venía metiendo Saibari, no es un centro delantero. Entonces, está chato en ese sentido la selección de Marruecos. Pero es una selección con muchos recursos y con un nivel similar a lo que tiene hoy Países Bajos. Por más que los jugadores de Países Bajos, por lo general, la mayoría de ellos, estén establecidos en competiciones y en equipos de mayor exigencia que los de Marruecos. Pero no voy a decir que Países Bajos tenía la obligación de ganar. Sí tenía la obligación de salir a ganar o de por lo menos plantear un partido en el que se vieran dos fuerzas de un alcance similar. Cada técnico es libre de echarse atrás y luego atacar al contragolpe, pero que muestre algo. Hoy Países Bajos, como la selección japonesa, asumió una inferioridad. Japón, aunque ya le dediqué mucho tiempo a ello y no voy a repetirme, pues se identificó inferior a Brasil. Lo admiró demasiado, se echó para atrás, en el segundo tiempo renunció a otra cosa que no fuera sobrevivir. Países Bajos hoy, con el insulto inicial de meter a Mickey van de Ven de lateral izquierdo, eso en línea de 4 es ya una blasfemia. Hacerlo con línea de 5, ¿no? Dejar a Mickey van de Ven como tu carrilero, desaprovecharlo de esa manera, jugar con 4 centrales en ese sentido y que el mejor de todos no lo pongas de central siquiera, sino de falso carrilero izquierdo, es un despropósito, es abominable lo que hizo Ronald Koeman hoy, tanto en su dibujo táctico como en la postura del equipo, ¿no? ¿A qué jugó Países Bajos? Y casi le sale, esa es una realidad, ¿no? Porque Marruecos estuvo a punto de perder, porque tuvo que caer un gol al minuto 90, porque en los penales, Verbruggen, que fue la figura del partido, se metió un gol increíble, ¿no? De esos que la gente que cree en Dios encuentra razón para seguir creyendo, y aquellos que no creen en Dios tienen una muy buena razón para empezar a hacerlo. Increíble que a Verbruggen se le haya escurrido esa pelota y que la haya metido con su pie, porque le salió a Marruecos todo, ¿no? Pero en un acto de absoluta justicia también. Países Bajos no hizo absolutamente nada y estuvo a punto de llevarse esta eliminatoria, lo cual hubiera hecho mucho daño, creo yo, a Países Bajos, porque les habría dicho, mira, esta es la fórmula. Habrían avanzado, aunque después los destrozara Francia, ¿no? Porque no tenía cómo competir la selección de Países Bajos. No va a ningún lado jugando así. Es más, digo Francia cuando debo decir antes que esta selección, el ganador de Países Bajos y Marruecos, va contra Canadá. Entonces, era enfrentar a Canadá, quizás avanzar y meterse a cuartos de final y establecer que ese es el camino, que Países Bajos va por el camino correcto para, jugando así, conseguir los objetivos que no logró nunca de la otra manera. Y la realidad es que no, que Países Bajos hoy hubiera clasificado de milagro, y estuvo a punto, pero no hubo milagro, afortunadamente.
porque no lo mereció en ningún momento. Porque ahora mismo aquellos que establecen que el fin justifica los medios deben entender que con Países Bajos, cuando apuestas por eso y te quedas sin el fin y también sin los medios, te quedas en el vacío total en el que ahora mismo está el fútbol neerlandés. El fin justifica los medios siempre y cuando llegues al fin. Si no llegas al fin, si te quedas sin fin y ya no tienes, por lo menos, a los medios para consolarte, te quedas con la cara de idiota de Ronald Koeman, que, en fin, era muy mala idea hacerlo entrenador de la selección neerlandesa en la primera etapa. Llegó a la final de la Nations League, eso pudo ser engañoso y pensar que iba por el buen camino la selección neerlandesa, tanto que, insisto, se fue al Barcelona, dicen, bienvenido de vuelta, pésima idea. Es un entrenador mediocre que no debe dirigir a futbolistas de élite. Es verdad que los jugadores de Países Bajos ahora mismo no están en su mejor nivel, que si este Mundial fuera en 2025, Reinders nivel 2025 con el Milan, Frenkie de Jong nivel 2025 con el Barcelona, Gravenberch nivel 2025 con el Liverpool, Gakpo nivel 2025 con el mismo equipo, etc. Habría sido otra cosa. El propio Mickey van de Ven, que acabó siendo figura, ¿no? Van Dijk, un desastre, ¿no? El remate de cabeza otra vez Van Dijk, horrible, ¿no? No puede ya ni siquiera impulsarse. Es triste, ¿no? Ver esa decadencia. Y en 2025 todavía tuvo su segundo aire, ¿no? Todavía fue uno de los baluartes del Liverpool para ganar el título de la temporada 2024-25. Si el Mundial hubiera llegado en 2025, habría sido una pena absoluta que Ronald Koeman hubiera sido el entrenador de esa selección. El desperdicio hubiera sido mayor. La verdad es que también sus jugadores llegaron peor. El mismo Dumfries de 2025, gran temporada con el Inter, no tiene nada que ver con esta temporada. Fue una muy mala temporada para jugadores que venían muy bien. Que para mí en 2025 era ojo con Países Bajos. Mi única duda era, es que el entrenador es Ronald Koeman. Después de la temporada 25-26 era ya un acto de fe, un acto de tradición, de filia. Decir, mira, qué bonito sería que ahora sí Países Bajos consiguiera lo que nunca ha conseguido. Pero se quedó más lejos que nunca. No alcanzó ni siquiera los octavos de final. Reflexión número 8. Y ya me toca apurar porque va a empezar pronto el México-Ecuador y también hay que hablar del México-Ecuador un poquito. Reflexión número 8. Algo tienen los penales que, por más que se diga lo contrario, los penales son justos, casi siempre. Casi siempre. Si se dan cuenta, no creo que sea mi sensación, no creo que sea mi experiencia. En la mayoría de los casos, el equipo que merece o que mereció ganar en los 90, 120 minutos es el que acaba ganando en los penales. Hoy en Marruecos contra Países Bajos fue evidente, pero también en el Paraguay contra Alemania. No significa el equipo que hace el gasto, no significa el equipo que tiene más la pelota, no significa el que se aproxima más veces, el equipo que juega mejor. Entonces, eso seguro tiene una explicación, ¿no? El mindset de los futbolistas que llegan a tirar penales tras haber sido mejores que sus rivales es más apropiado que aquellos que llegaron y saben muy dentro de ellos, o en la superficie, están seguros que fueron superados y que están ahí de milagro y que en eso falta que un solo jugador no tenga la calibración adecuada, se sienten inferiores. Estoy elucubrando, no es una hipótesis, creo que merecería, bueno, sí es una hipótesis, pero no aspira a ser una teoría. Pero sí debería analizarse. Siento, es un tema muy subjetivo, decir, a ver, ¿quién mereció ganar? Muchos dirán, hoy Alemania mereció ganar más que Paraguay. No estaré de acuerdo con aquellos, pero basados en estadísticas, pues me dirán que sí. Y eso en un estudio, pues será muy difícil de calibrar, yo creo que por eso no se ha hecho, qué significa jugar mejor que el otro. A través de las estadísticas, pues jugó mejor hoy Alemania que Paraguay, aunque se jugó como quiso Paraguay, y Paraguay en su estilo fue mucho mejor que Alemania en su estilo. Pero bueno, estudios aparte, mi sensación, y creo que es súper interesante, y lo agradezco además, es que a veces hay excepciones. Obviamente hay muchas veces en que el equipo que no mereció ganar, el equipo que jugó peor, llega a los penales y se sale con la suya.
Generalmente no pasa. Fíjense, generalmente no pasa. Reflexión número 9. Esto ya lo voy a profundizar otro día, pero no quiero dejar de mencionarlo. La relación directa entre la temperatura, el horario del partido, si tiene techo o no tiene techo el estadio y la calidad. Es increíble, es un milagro, ¿no? Que un mundial con todo lo que tiene en contra todavía deje buenos partidos, cuando claramente hay dos tipos de partidos en este mundial, ¿no? Aquellos que se juegan en techo y por lo tanto la temperatura es idónea, y aquellos que se juegan sin techo y en la tarde. Porque todavía cuando se juega en la noche, tarde, noche, como Portugal-Colombia, aunque haga mucho calor, bueno, pues son dos equipos de países cálidos y eso ayuda, ¿no? Pero en cualquier caso, ayuda más que se juegue de noche, aunque haga calor. No es lo mismo que cuando te está derritiendo el sol. Y se siguen programando partidos a esas horas. En estadios, estás en Estados Unidos, ¿no? Tienes un montón de domos y solamente hay unos cuantos domos que seleccionaste. Bueno, luego también inviertes miles de millones de dólares en un estadio, y cuando yo me enteré, hace tiempo, no es que me haya enterado ayer, hace mucho tiempo, que el estadio de Nueva York, el MetLife, costó miles de millones y ni siquiera le pusieron un techo, dices, ¿qué pedo? ¿Qué están haciendo? ¿No? Pero qué bonito sería en un mundo ideal que los partidos se jugaran de noche en un mundial, o que si no se jugaran con un techo de por medio, porque lo podemos ver. Es una tremenda diferencia. Analícenlo. Los partidos que se juegan en la noche y los partidos que se juegan de día. Lo digo por el partido de Alemania-Paraguay, que claramente a Alemania pues le afectó. No lo estoy poniendo como excusa. He tardado 1 hora y media para llegar en eso, para llegar a ese punto, pero no deja de ser un punto que también cuenta, ¿no? Alemania, que en condiciones adversas también en Brasil 2014, con mucho calor, acabó siendo campeón del mundo, ¿no? Pero en general al juego no le beneficia. Y es muy triste, aunque esto yo lo vengo leyendo, no es que haya leído en el 86, pero libros que leí en los 90, dedicados al 86, ya era una queja terrible, ¿no? De cómo se juega en México 86 en esas temperaturas. Y no ha cambiado porque pues, hace sentido por los horarios en Europa, porque cada vez hay más partidos y hay que meterlos en diferentes franjas horarias, pero se debería hacer mucho mejor. Se puede y se debe hacer mucho mejor para que prime el espectáculo, ¿no? Lo malo es que, entre comillas, que el espectáculo sigue siendo bueno a pesar de todas las condicionantes. Sería todavía mejor si se pudiera jugar en una temperatura idónea. Es obvio que cuando se juega a 40 grados centígrados, o dependiendo del factor de humedad, a 29, pero con una humedad alta y con los rayos del sol encima, pues el nivel del partido, el ritmo del mismo, va a ser muy bajo, ¿no? Y luego ves partidos en mejores situaciones, tanto ambientales e incluso, insisto, cuando puedes jugar ya en estos tiempos, algo que no podía pasar en el 86, a la hora que quieras, pero en un estadio cerrado, pues escoge estadios cerrados, ¿no? ¿Para qué sigues jugando en Boston? Yo sé por qué, es pregunta retórica, ¿no? El estadio es muy grande, es el estadio que hay, es el que más gente cabe y ya está. Miami lo mismo, estadios súper calurosos que no tienen techo y que encima no los programas en la noche. Eso está muy mal y alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirlo. Reflexión número 10. Reflexión número 10, ya para irme, que son 6:02 de la mañana. Ecuador, el rival de México. Voy a analizarlo, obviamente, en las reflexiones del día 20, pero hay que decir algo en el día 19. Es mucho más fácil ya con el marcador en mano. Para empezar, decir lo que vengo diciendo. México no ha hecho más que clasificarse al Mundial en 3 partidos. Ahora sí tiene un sinodal que va a equivaler, si le gana, a avanzar a octavos de final en mundiales pasados. No cambia nada, es simplemente pasar la fase de grupos en un formato distinto. Pero si México logra vencer a Ecuador, habrá hecho lo que hizo pues, en Estados Unidos 94 y en el 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, hasta que dejó de hacerlo en Qatar, que es meterte a octavos de final. Ni más ni menos. El formato ahora es que juegas un solo partido, ¿no? Para poderte meter a octavos de final y el rival tiene peso. Ecuador, el problema de México es que si México tiene un par de avales para imponerse por la naturaleza del Estadio Azteca y de la Ciudad de México,
Solamente, y esto creo yo, no equivocarme, porque hice el screen muy rápido, ¿no? De los 48 países, pero identifiqué solamente a Colombia y Ecuador como países donde los jugadores están habituados a jugar en la altura. Entonces, el clima de México y la altura de la Ciudad de México, solamente a 2 potenciales rivales de México en la fase final podría no afectarles. Y desgraciadamente para México, uno de ellos es su rival Ecuador. Otra cosa es que México venza y en cuartos de final, si le toca a Inglaterra, por ejemplo, pues ahí sí, Inglaterra debería sufrir los estragos del calor y sobre todo de la altura de la Ciudad de México. Pero bueno, falta mucho para que ocurra eso, si es que ocurre. Ecuador es una selección muy fuerte en casa, pero que fuera de casa le cuesta mucho. En las Copas América, Ecuador es muy distinta a lo que es en las eliminatorias, porque en las eliminatorias se ha dedicado a ganar cuando juega en casa y a empatar cuando juega afuera. Sobre todo desde que llegó Becasese ha sido mucho más notable. Siempre Ecuador ha sido notablemente fuerte en casa y fuera pues va rascando lo que puede, ¿no? Como todas, pero sobre todo Ecuador. Pero es muy dramático ver lo poco competitivo que es Ecuador cuando juega una Copa América, que pues, evidentemente se juegan fuera de casa, ¿no? Así ha sido desde 1993 cuando fueron organizadores y llegaron a semifinales. Suelen ser actuaciones muy pobres, ¿no? de Ecuador si comparas lo que hace en Copa América con lo que hace en eliminatorias mundialistas. Y en este mundial lo hemos visto, ¿no? No sé qué tanto fortalece a Ecuador, o más bien cuánto debilita la victoria sobre Alemania, una vez que ya vieron que también le puede ganar Paraguay. Si estaba crecido Ecuador por vencer a Alemania, pues creo que no le hizo bien el ver que también puede Paraguay. O sea, que no fue tampoco la gran hazaña, ¿no? que ellos quieren seguir pensando. Y luego está el asunto de que Ecuador es mejor que México. Ni duda cabe. Hombre por hombre, línea por línea, tiene más recursos que México, pero se juega en México. Y el carácter de los ecuatorianos va a estar a prueba, o ya está a prueba, porque ellos venían jugando el Mundial, pues, en Estados Unidos, no había ambiente mundialista, era llegar al estadio, decir, mira qué bonito estadio, estamos en el Mundial, mira la gente qué metida está, pero no era la sensación de estamos en el Mundial en cada segundo, como lo están viviendo ahora en México, ¿no? Desde que llegaron al aeropuerto, desde que se dirigieron al autobús, en las calles, cuando prendieron la tele, en la habitación, en cada instante, la atmósfera es totalmente distinta a lo que vivieron en los partidos previos jugados en Estados Unidos, que es una sede muy distinta y muy aislada del Mundial, a diferencia de México, que claramente es otra cosa. Y eso tiene que absorber a los ecuatorianos y pondrá a prueba su mentalidad. Otro hándicap de Ecuador es que, aunque sus jugadores están en mejores equipos y juegan, pues eso es bueno, obviamente, pero en un calendario como este también puede ser contraproducente y lo ha sido en el nivel de Piero Hincapié, de Moy Caicedo, de Ordóñez, de William Pacho. La temporada fue sumamente demandante y ahora están con la reserva en el tanque, ¿no? A diferencia de los jugadores mexicanos que están mucho más frescos, porque pues, jugaron muy poco la mayoría de ellos y en equipos mucho menos demandantes. No llegaron a finales de Champions League ni nada de eso como varios jugadores ecuatorianos. Entonces, lo que es una fortaleza también puede ser paradójicamente una debilidad en este duelo que va a ser muy parejo y con pocos goles. Ecuador, para ilustrar lo que les decía, que Ecuador sale a no recibir gol y no importa que no lo meta, pues bueno, contra Curazao creo que pagó esta filosofía, aunque intentó, aunque mereció, aunque la primera no entró y entonces como no entró la primera de Ener Valencia, ya no entró ninguna, pues Ecuador claramente antes de meterle esos 2 goles a Alemania estaba sufriendo horrores para anotar. No había anotado ni en el primer partido en contra de Costa de Marfil, ni en el segundo contra Curazao. Pero fíjense, los partidos de Ecuador fuera de casa, lo que iba, en esta eliminatoria, del último al primero, ¿no?
El último, pues obviamente es el más cercano en el tiempo. Antes ni siquiera era Becasés el entrenador, pero la dinámica es sorprendente. 0-0 en Paraguay. Antes, 0-0 en Perú. Antes, 0-0 en Chile. Antes, ganó 1-0 en Colombia. Antes, 0-0 en Uruguay. Antes, perdió 1-0 en Brasil. Antes, empató 0-0 en Venezuela. Excepción en Bolivia, ganó 2-1. Y en el primero, perdió 1-0 en Argentina. Plagado de 0-0. Alguna victoria 1-0. Una nada más sobre Colombia. Un par de derrotas. 1-0 también contra Argentina y Brasil. Así que ahora Ecuador en condición de visitante, si la tendencia continúa, que es muy probable, pues, no puede ser casualidad, tantos partidos, lo normal es eso, esperen un 0-0 o un 1-0 para cualquier lado. Y ya, mañana tocará analizar de qué lado cayó ese gol. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.